pues mi mamá iba a la iglesia, pero pues su actitud no era de cristianos. ¿Se imaginan qué impactante? Entonces me puse a pensar porque los niños siempre te van a estar observando. Como tú dijiste, Fabi, en tu devocional de ahora, decías que los papás tenían, ¿qué dijiste? Hasta 8,000 horas, dijiste, para, pues para educar a sus hijos, ¿verdad? O sea, pasar tiempo con ellos, hablarles de Dios, etcétera. Ujú. Pero imagínate que digan, no, pues mi mamá pues iba al templo y sí leía su Biblia, pues en la iglesia, pero en la casa yo nunca la vi leer la Biblia. No, hombre, tenía un genio espantoso, no, hombre, decía unas palabrotas, no, hombre, hablaba mal de todos los hermanos de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, sí es cierto. Yo no sé si ustedes, y me gustaría que me comentaran si recuerdan a alguien que los impactó cuando estaban niñas, perdón, alguien que ustedes vieron, un tío, un familiar, sus papás, que ya eran cristianos y que los haya impactado positivamente. ¿Sí les pasó? Sí. Sí. Bueno, mi tía, una tía no, pues en mi familia nadie es cristiano, pero sí tengo una hermana de mi mamá, pues que su ejemplo era muy fuerte para positivo y sí, o sea, sí te impactan y yo digo que en gran medida en algo me ayudó a tener ese ejemplo de ella. Ok, muy bien. ¿Tú, Fabi, tú, Ale? Sí, yo también, yo tuve una tía, yo creo era la más, pues no que fuera la más cercana, pero como que siempre andaba muy preocupada por nosotros. Ella es prima de mi papá y se casó con un hermano de mi mamá. Entonces era como muy bien familiar todo. Y, ella sí es cristiana, pero siempre estuvo muy al pendiente ahí. Y yo creo de alguna manera fue la persona que Dios usó así como el primer contacto para nosotros conocer de Cristo. Y ella y luego un tío misionero, el que es americano. Yo creo que él es de las personas que más, familiares que más me ha impactado. O sea, mis respetos. Qué padre, qué Sí. padre. ¿Tú, Ale? Yo, pues no me acuerdo. O sea, pues no me acuerdo de nadie, no sé. Es que yo, mi mamá pues nos llevaba ahí a Peniel cuando éramos niños, pero duramos poco tiempo porque ella después se salió de ahí y luego nos fuimos para Amistad Cristiana y pues, o sea, sí me acuerdo de ella, pues de ella que pues en un tiempo, pero no me acuerdo cuánto tiempo fue, estaba como muy apasionada, así, pues muy entregada y ayunaba mucho y hasta su actitud para con nosotros, los hijos, pues era bien diferente, pero no me acuerdo, o sea, pues es la única, de ahí en fuera, pues no me acuerdo, porque luego ya pasaron un montón de cosas y ya, pues ya ella se alejó y así, entonces o sea, no, toda la vida no estuve en iglesia, sino ya, pues ya hace poco, pues hace algunos años, pero sí yo creo que de adolescente, de niña adolescente, sí me acuerdo en un tiempo mi mamá sí la admiraba así como que, ay, yo decía qué apasionada, que su trato con nosotros era bien diferente y todo. Pero después, pues cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, ella. Muy bien. Bueno, pues fíjense Dios qué misericordioso que a todas nos ha puesto de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Alguna influencia. Como dice Cari, a lo mejor en ese caso pues no era cristiana la persona, pero a seguir algo bueno. Me pongo a pensar en Mía, en la niña que está cuidando Fabi, y digo, qué padre, bendito sea Dios, porque pues si ella estuviera en su familia, pues a lo mejor iba a pasar cosas muy terribles, muy tremendas, quién sabe qué le pasaría, y Dios decidió que no, que va a estar en una familia cristiana. No sé por cuánto tiempo, pero ahí están sentadas las bases. Y pues nosotros sabemos que desde que están en el vientre tú les puedes explicar y eso se va a quedar en el subconsciente y no se va a borrar. Entonces, también estaba leyendo en ese libro que me regaló Cari, que decía que tienes los 2 primeros años pues para transformar ese daño que se les haya hecho, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que han sido muy dañados y tienes 2 años para trabajar con eso, los 2 primeros años de su vida. Y bueno, muchas situaciones que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios nos permitió a nosotros tener esa influencia. En mi caso, fíjense que
cuando yo nací, mi mamá ya era cristiana. Como ya les he dicho siempre, yo soy la única de mis hermanos que no fui bautizada por la Iglesia Católica, todos ya estaban bautizados. Soy la única presentada en una iglesia cristiana. Entonces, mi mamá ya era cristiana y mi papá siempre fue simpatizante, en realidad ya hasta al final se arrepintió, ya cuando se iba a morir, pero bueno, que uno que se arrepintió. Yo veía a mis tías, a las hermanas de mi papá, y yo supe diferenciar quién era cristiano y quién no. O sea, yo sabía que ellas no eran, o sea, yo veía la actitud de ellas y era como les comenté ahorita, o sea, van a la iglesia, dan ofrenda, cargan Biblia, pero en la casa yo veía la conducta de ellas y yo decía, ay, qué raro, o sea, ay, qué feo gritó, o ay, qué maltrata de esta persona, o ay, qué palabrotas, ¿sí? Entonces yo empecé a diferenciar. Pero, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, que yo estuve un tiempo con ella, me creó un tiempito, mi abuelita era cristiana. Mi abuelita tenía un carácter muy padre, muy bonito, muy apacible, así, pues muy agradable. Y yo tengo así en la mente así la imagen clara de que todas las tardes se sentaba a leer la Biblia. Todas las tardes se sentaba a leer la Biblia o andaba cantando himnos o así. Así, siempre, y no faltaba la iglesia, y yo me acuerdo que siempre me llevaba de la mano y íbamos a la iglesia. Entonces, es una influencia muy fuerte, y yo la verdad es que nunca, aunque sí, a veces he estado muy fría espiritualmente, nunca he dejado de ir a la iglesia, o sea, nunca he dicho, ya voy a echar toda la basura y mejor me voy a ir al mundo, no, y yo creo que ese hilito del que estuve agarrada en ocasiones y a veces más fuerte que otras, fue por una muy buena influencia, ¿verdad? Que tuvieron en mí, gracias a Dios. Entonces esto le pasó a este jovencito. Resulta que su mamá, Elizabeth, era una mujer muy enfermiza. Dice que la recuerda como una mujer tísica, delgadita, siempre estaba cansada, casi siempre tenía que estar acostada, porque ella padecía de tuberculosis. Ustedes saben que en aquella época pues no existía la cura llegó hasta 1952, cuando empiezan a desarrollarse ya los antibióticos, ¿verdad? Se descubren y se empiezan a hacer. Entonces, pues hasta ahí empezó a ser curable, fíjense, y estamos hablando de 1725 nació John, o sea, vean el tiempo que pasó, muy poco, y su mamá murió. Entonces, cuando el papá se iba mucho él era marino, el papá, y se iba mucho, y ahí estaba meses en alta mar, y pues no había manera de comunicarse, ni modo que por teléfono, ¿qué hacían? Entonces ya él venía cada nunca, y me llama la atención cómo esta señora Elizabeth tomó el papel de los dos, ella hizo el trabajo de los dos, y dice que siempre estaba en cama, pero siempre se daba el tiempo de explicarle a su hijo. O sea, ella se autoproclamó maestra espiritual de su hijo y dice que pasaba horas con él enseñándole de la Biblia. Y me pongo a pensar en que nosotros podemos decir, no, es que estoy muy cansada, es que tengo mucho trabajo, es que tengo flojera, es que yo no sé cómo hacerlo. Lo que ustedes quieran decirme que puede ser cierto, pero me pongo a pensar en ella enferma, o sea, de tuberculosis, siempre cansada, es un cansancio crónico, dicen que es un cansancio muy terrible el que se siente, y siempre en la cama, y de todas formas estar dedicada al niño, pues como que tiene mucho mérito. Entonces, además, el niño era muy inteligente y empezó a aprender bien rápido, y empezó a aprender eso que le llamaban ¿cómo le llaman los católicos cuando le dan clase a los niños? El catecismo. Catecismo. Bueno, ajá, sí. Esto también se llama catecismo, pero eran como enseñanzas de teología, pero ya cristianas, evangélicas. Y se lo empezó a enseñar, y luego tenía mucha facilidad para aprender el niño y se interesaba en lo que sea. Pero resulta que a los 27 años, cuando ella apenas está en 1732, a los 27 años, ella fallece a causa de la tuberculosis. Y el niño apenas iba a cumplir 7 años. Estaba a unas semanas de cumplir 7 años. Entonces, el papá no estaba. Cuando por fin regresa el papá de alta mar, se da cuenta que se murió su esposa y rápido se casa con otra. Y al principio, pues sí, la señora sí quería al niño supuestamente, ¿no? Me imagino, no sé cómo lo trataría ni nada, pero después, pues ella empieza a tener sus hijos y lógicamente hace diferencia y se decide, pues lógico, que por cuidar a sus hijos, y el niño se empieza a volver rebelde, ¿sí? Entonces,
Pues eso es lógico, ¿verdad? Es muy raro una madrastra que va a ser buena persona y si no es cristiano es peor. Entonces, si el papá no era cristiano, pues lógico que no consiguió a alguien cristiano. Entonces, cuando el niño tenía 11 años, el señor dice, no, pues ya estás en edad y vas a irte al alta mar conmigo. Y se lo lleva, aunque no quisiera, ¿verdad? Pues se lo lleva y lo convierte en marino y todo eso. Y el niño se empieza a perder, se empieza a depravar, o sea, empieza a hacer a tener actitudes que no, pues que no eran cristianas. Entonces llega un momento en que él ya no depende de su papá, él ya puede hacerse marino solo. Y pues pasó por muchas cosas, inclusive él no estaba totalmente de acuerdo con ser marino y hubo una ocasión en la que quiso desertar, pero pues lo atraparon, lo latigaron y no sé qué, o sea, pasó por muchas cosas. Entonces resulta de que en una ocasión, bueno, él duró 11 años navegando y en una ocasión estuvo con una persona que traficaba esclavos, traficaba con esclavos, andaba por todos los lugares donde hubiera personas negras y los atrapaban y los obligaban a ser esclavos. Entonces él se hizo así, se les llamaba negreros, de ahí viene la palabra cuando en tu trabajo te explotan mucho, como es negrero tu jefe, de ahí viene la palabra. Entonces, no nos dijo qué, y qué bueno que no nos dijo porque yo no me quiero enterar, pero dice que hizo cosas atroces, o sea que las condiciones en las que tenían a las personas negras en los barcos que eran destinadas a ser esclavos eran condiciones que ni se pueden explicar, o sea, dice que hizo cosas terribles y atroces en contra de las personas, no se dice qué, también busqué su biografía en otro lado, pero no especifica. Entonces, dice que un día el barco en el que iba a naufragar. Y él, o sea, el capitán le dijo, pues prepárense para morir, pero él dijo, no, pues Dios nos puede salvar. Y ahí donde estaba se hincó y lloró. O sea, él empezó a recordar, pese a que ya era adulto, era un adulto joven, ¿verdad? Empezó a recordar y dijo, híjole, pues yo me acuerdo lo que mi mamá me contó, me habló de un salvador, esto y aquello. Y se lo dejó tan grabado en el corazón que ahí mismo se arrepintió y ahí hizo una decisión por Jesucristo. Y dice que ya después empezó a sentir repulsión de tener a esclavos, o sea, como que ya era algo que le parecía muy absurdo. Entonces Dios empezó a cambiar la manera en la que veía a las personas, ya las veía con compasión. Ustedes saben que antes a los esclavos se les veía como objetos, o sea, lo mismo era tener un negro que tener una escoba o que tener un pico para trabajar, pues es parte de mi trabajo. Y él empezó a cambiar esa actitud con ellos y ya después dejó de navegar. Tan así se arrepintió de todo lo que hizo un escrito y ese escrito se reprodujo no sé por cuántas veces en toda Inglaterra para dejar la esclavitud, o sea, para abolir la esclavitud y sí logró que algunos, sí logró que se dejara de traficar con esclavos después de mucho tiempo. Entonces, él empezó a predicar, él se hizo, pues, por así decirlo, una especie de pastor, pero él empezó a escribir muchos poemas a los cuales se les puso música, que son precisamente los himnos, que nosotros muchos de esos himnos conocemos ahora. Se empezó a liar con gente que ellos ponían la música y él ponía sus poemas y hacían sus himnos. Y para una predicación, hacía himnos especiales para cierta predicación. Por ejemplo, si este domingo iba a predicar, pues hacía un himno especial y bueno, no sé cómo se los enseñaban y cómo lo cantaban, ¿verdad? Pero así lo hacía. Y para un culto del último del año hizo precisamente Sublime Gracia, que no es la música con la que lo conocemos hoy. Sí está muy impresionante la música y todo, pero no es la original. Entonces, es por eso que ayer se los envié el himno, el de Sublime Gracia, o Amazing Grace, como lo conocen en inglés. Por supuesto que a través de todas las épocas se ha cantado por miles y miles de ocasiones. Y me gusta porque dice, oh gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó, perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Entonces, eso es lo que empezó a recordar de su vida pasada. O sea, ve todo lo que hice, fui ciego por todo lo que estaba haciendo y bla, 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 estaba perdido, pero Dios me rescató. Entonces dice que todo el crédito se lo debe a su madre.
Y dice que lo que él pudo hacer, entender la salvación, estaba ligado a lo que su mamá le había explicado. Y así literalmente escribió esto, dice, aunque con el paso del tiempo pequé y me alejé de las ventajas de esas impresiones infantiles, sin embargo permanecían como una especie de freno en mí. Volvían a mi mente una y otra vez. Fue difícil de... Ay, Dios. Y cuando el Señor me abrió los ojos, hallé en su recuerdo un gran beneficio. Dice que su mamá guardó en su memoria muchas piezas de valor. Ustedes saben que los niños a esa edad pues jalan todo el conocimiento que pueden. Entonces, él, gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad de ser un niño muy inteligente que captaba muy fácil lo que la mamá le explicaba. Y luego dice que, aunque había estado muy enferma la mamá durante toda la infancia de su hijo, ella no permitió que su condición le impidiera cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Al contrario, su enfermedad hizo que para ella fuera urgente poner los cimientos de doctrina y práctica cristianas desde temprano en la vida de su hijo. Lógicamente ella sabía que se iba a morir. Lógicamente sabía que la tuberculosis no era curable. Es como ahora nosotros que sabemos que el COVID todavía no es curable y que tú sabes, te enfermas y tú santo, pues si Dios quiere me sano y si no, pues voy a fallecer. Pues así estaba ella. Entonces como que sentía esa urgencia, o sea, imagínense, híjole, me voy a morir y mi hijo está niño, tengo la urgencia de enseñarle el plan de salvación. Entonces, bueno, pues le enseñó la existencia de Dios, la santidad, lo que Dios demanda para su vida, etcétera, etcétera. Y seguramente pues también se puso a enseñarle cantos, a enseñarle fragmentos de la Biblia, versículos, su conducta, su actitud, su manera de hablar, etcétera, ¿no? Y yo me imagino a Elizabeth pues orando por su hijo. ¿Ustedes creen que no? Yo me la imagino orando y orando y orando y ya cada rato pues no sé si hincada o acostado como pudiera, pero estar orando con mucha angustia por su hijo, yo así me la imagino. Porque ella sabía perfectamente que ella al morir pues no iba a haber mucha influencia en el niño, influencia positiva. Entonces, bueno, dice que o sea, sería imposible entender, darnos cuenta de que existe un gran hombre, una persona muy, muy espiritual, sin pensar en la mamá. Generalmente va a ser la mamá la que va a estar ahí. Entonces dice, tal vez nosotros somos débiles. Bueno, en nuestro caso ninguna de nosotros somos enfermizas o que tengamos una enfermedad crónica, gracias a Dios. Pero podemos tener otra debilidad. A lo mejor podemos decir, no, pues es que yo no sirvo para eso, se me hace algo muy difícil, no tengo tiempo o lo que sea. Pero debemos de aprender en este caso de lo que hizo Elizabeth. Dice que Dios se deleita en lo débil. Por ejemplo, ella que era tan débil, dice, Dios se deleita en lo débil para hacer cosas grandes. Y dice que así como Elizabeth debemos de aprovechar al máximo cada oportunidad que tenemos para expresarle a nuestros hijos, bueno, o al hijo en mi caso que nada más tengo uno, de lo que Dios quiere, ¿verdad? De hablarles de su palabra. Entonces, dice que vienen algunas preguntas. Bueno, antes de las preguntas, dice que pues es una historia de mucho aliento, porque hay mamás que actualmente tienen a sus hijos alejados de Dios o descarriados. Y pueden decir, pues es que yo sí oré por ellos, yo sí les leí la Biblia, yo sí les enseñé, yo sí les di buen testimonio y lo que tú me gustes decir. Pero como decían en un programa de Arraigadas, y sí es cierto, dice, en este caso ella contaba que él y su esposo sí querían a sus hijos, sí los planearon, los llevaron a la iglesia, los presentaron, les hablaron del plan de salvación, todo tal cual. Y de todas formas, uno de los jóvenes ella dijo, él no es salvo. Nos acompaña a la iglesia, es muy respetuoso y lo que ustedes me quieran decir, pero no es salvo. Yo sé que no es salvo. Dice, pero, y al principio dice, yo me entristecía mucho porque pues, Señor, hice todo lo que se debe de hacer y mira, no es salvo. Pero ella dice que eso la llevó a entender que no depende la salvación de nosotros. O sea, yo no puedo decir, mira, Señor, todo lo que hice, ve, es salvo, Abraham es salvo, porque ya ves que yo, como le hablaba de ti, no, porque no depende de mí, o sea, la gloria no es mía, no es porque yo era muy buena mamá, sino porque Dios es el que hace el trabajo. Y si a pesar de todo el esfuerzo, Él es inconverso, decía esta hermana, de todas maneras,
Mi gozo no debe depender de eso. Y eso me llamó mucho la atención, o sea, me impactó mucho porque ella decía, si él se muere, se va al infierno porque no es salvo. Pero independientemente de que él se vaya al infierno, que sea salvo, que no sea salvo, mi alegría y mi comunión con Dios y mi paz no dependen de eso. Porque es como decir, ¿sabes qué, Señor? Yo hice lo que tú me pediste, pero ahí está, voy a seguir orando por él, me voy a seguir esforzando, pero es tú, así como decir, es tu responsabilidad, o sea, el Espíritu Santo es el que hace las cosas, yo no. Yo voy a seguir haciendo lo que yo puedo, pero en realidad es cuestión tuya, es tu trabajo. Y mi paz no depende de eso. O sea, está impactante, ¿eh? Porque imagínense decir eso. O sea, yo me imagino a mi hijo ya creciendo y siendo un inconverso. Yo digo, no, Señor, ¿cómo es posible? Sí, pero es que el hecho de que tus hijos sean cristianos no es lo que te trae la paz. No es eso, aunque pues sí es algo muy bueno, todo el mundo queremos eso, pero Dios es el que te tiene que dar la paz. Entonces, bueno, dice, es una gran llamada de atención esta historia para aquellas mamás que creen que no importa mucho si los chicos están o no en la iglesia de pequeños. Esto también está muy interesante, porque a veces podemos decir, ay, es un niño, no exageres, no seas fanática, no pasa nada. Ay, ¿qué va a pasar porque un domingo se va de día de campo? Híjole, no, es que qué exagerada. O que tus familiares te digan, préstanoslo, no pasa nada, ay, qué payasa, tú vete a la iglesia, él es un niño, déjalo que disfrute su niñez, que quién sabe qué. No, o sea, no, no se puede. No podemos dar por hecho de que como son niños no hay problema si no los llevamos a la iglesia. No, sí hay problemas, porque hay fundamentos bíblicos que aunque en la casa se los debes dar, se refuerzan en la iglesia. Y bueno, dice, también dice el Señor Jesús también trabaja en la vida de los más pequeños, incluso cuando no lo esperamos. La prueba está, por ejemplo, en Said el hijo de Anaí. No sé si Cari sabe, pero el hijo de Anaí estaba muy pequeño cuando fue a una escuelita bíblica de vacaciones. No sé la edad exacta, no sé si 5 años, no sé la verdad la edad exacta, pero él jaló a sus papás. O sea, sus papás eran inconversos y él empezó a decir, vamos, quiero ir a la iglesia, me gustó mucho, vamos, 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 hasta que ellos empezaron a ir. Entonces, por ejemplo, en el caso del hermano Mariano López, él ya falleció, pero él era un pastor que, bueno, era inconverso y llegó un niño, él estaba sentado en un parque y un niño pequeño le repartió un folleto, no sé qué más le dijo, y leyó el folleto y Dios le hizo que entendiera el plan de salvación y de ahí se convirtió. Entonces no podemos menospreciar el conocimiento de un niño, ¿no? Y a veces hemos escuchado niños hablar y tú dices, ay, qué impactante lo que dijo, y eso que es un niño, ¿verdad? Bueno, entonces, señoritas, ahora les voy a hacer algunas preguntas. ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, les voy a hacer preguntas y ustedes, pues ahí por favor participan, ¿no? Dice, ¿alguna vez te has preguntado si lo que enseñas a tus hijos realmente es importante, especialmente en los primeros años de vida? ¿Se han preguntado? Yo Sí, creo que sí, o sabes, o cuando están así bien chiquititos como bebés, que uno dice, no, ni se va a acordar, pero es lo que tú decías, ¿no? Eso sí o sea, sí les, ¿cómo se dice? Sí les influencia. Aquí anda, mira, se puso a llorar y me la trajo Ever porque te digo que ya le supieron los brazos, ya sabes. ay, hermosa. Pequeñitos. Ay. Es ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Otra Bueno, vez al me menos, puedo repetir no, la pregunta. Sí, dice aquí, Ale, que dice, ¿alguna vez te has preguntado si lo que enseñas a tus hijos realmente es importante, especialmente en los primeros años de vida? O sea, te has puesto a decir, pues sí es importante lo que le estoy enseñando, o sea, si es válido, si es bueno, si le va a servir, o no te lo has preguntado. Ay, no sé, no me lo he preguntado, pero sí, o sea, sé y estoy convencida de que es importante. Ok, muy bien. Dice, ¿de qué forma puedes comenzar desde hoy a enseñar a tus hijos a seguir a Cristo, independientemente del estado espiritual? Por ejemplo, en el caso de Cari, pues Cari es convertida de hace poco. Entonces, pues ella no desde que estaba en el vientre de Samuel empezó a repetir versículos ni nada, pero
lo puede hacer desde ahorita. Bueno, ya lo hace, ¿verdad? Desde que se convirtió. Entonces, ¿qué otra cosa? A ver, ¿de qué forma puedes comenzar desde hoy a enseñar a tus hijos a seguir a Cristo? Pues orando con ellos, ¿no? Uh-huh. Así es. Sabes que siendo constantes, yo le comentaba ahorita a Karina, esta semana sí estuvo medio pesadita por Mía, porque andaba malita. Y hubo una noche que un día llegó tarde, o sea, él andaba también así muy ocupado. Y él llegó tarde o tuvo que salir en la noche, no recuerdo, pero el caso es que yo estaba sola en la noche. Y estaba con los niños y ya hubo un momento en que me fastidié así de que dije, ya, no se duermen. Y no se dormían. Entonces fui y me acosté con la bebé. Y luego llegan los niños y le dicen, pero mamá, no tuvimos el devocional. Y yo ya les dije, ya se acabó el tiempo, es tiempo de mamá de descansar. Ya no les voy a hacer caso. Y ya me puse yo en mi plan de que ya vayan a dormir, ya no voy a estar con ustedes. Y luego me dio mucha risa, o sea, como que ya después me hice la dormida, la verdad los estaba escuchando, pero me dio mucha risa, no risa, sino que fue sentimiento doble o no sé, como por los dos lados, medio sentí mal por un lado, pero por otro lado me dio mucho gusto, porque dijeron eso de que no hemos tenido el devocional. Y luego le dice Jael al niño, pues empieza tú. Y luego, y luego dije yo, a ver qué hace. Y empezó el niño y lo dice, bueno. Y empezó a cantar y me llamó la atención porque él no cantó, a veces les cantamos cantos que a ellos les gustan de niños, no infantiles, o sea, son para Dios, pero son infantiles. Pero él cantó uno que le canta a Ever siempre, y no es un canto infantil, es un canto que a Ever le gusta, una alabanza. Y él empezó y luego de repente se le cuatrapeaba la letra, pero ahí estaba tratando de seguirla hasta que la terminó de cantar toda y luego le dice la niña, bueno, ahora es mi turno, y ella sí se aventó una del niñito Timoteo y así. Y luego ya le dice, ahora es tu turno, y ahí se estuvieron cantando un rato, yo creo unas 2, 3 canciones. Y luego ya después de eso dice, bueno, es el turno de orar. Y en el celular tenemos una aplicación para orar por los misioneros y te salen cifras y cuántos hay y todo eso. Entonces saca el niño el celular y le pica y lo dice. Ahí está empezando a leer y pues tardó un chorro hasta que pudo leer le dice, tú ora por ellos, le dice. Y ya, total que así se estuvieron y me sorprendí y yo seguía haciéndome la dormida, pero quería escuchar qué tanto hacían y qué platicaban, ¿ok? Y ahí estaban los dos. Total que oraron por los misioneros, no misioneros, por las personas no alcanzadas, esa es la aplicación, personas que que nunca han escuchado de Dios. Oraron por ellos y luego vamos a orar por los enfermos del templo, luego ya oraron. Y luego ya, ahora es mi turno, decía la niña, cada ratito lo interrumpía y ella oraba por otras cosas, está bien piratón. Pero el caso es que terminaban de orar y todo y luego de repente dice el niño, pero falta la historia, y la historia es como algún pasaje de la Biblia, algo que les explicamos, ¿no? Y luego, ay, pues es que, y ahí como que ahí sí ya se trabaron, ¿no? De que ya no supieron qué hacer. Y luego ya los dos así como que, yo te cuento una historia, le dice la niña, y ya como que empezaron a meter historias de todos lados de lo que ya les habíamos nosotros enseñado. Pero bueno, total que se quedó así, y en eso llegó Ever, tocó, y ya supe que era él, y a ellos los dejé que abrieran. Y luego les dije, tuvimos el devocional, pero estaban bien emocionados, lo hicimos solitos, le decía, yo qué vergüenza, dije yo, o sea, haberme desesperado, pero al mismo tiempo me dio mucho gusto porque dije, ellos ya saben qué hacer, o sea, no, a lo mejor ha sido porque es como ya una rutina, ¿no? Pero es algo que quisieron hacer solos, o sea, no los obligué ni nada, o sea, fue algo que ellos solitos lo hicieron y me da risa porque le dicen, nada más que sabes que no tuvimos la historia, no supimos qué hacer, le dicen, como que no supimos qué contar, qué historia contar. Y ya Ever se acostó con ellos y les explicó algo de la Biblia. Pero ya después fue conmigo, le digo, no, yo sí estaba despierta, digo, me estaba haciendo la dormida porque me llamó la atención cómo empezaron ellos y quise seguir escuchándolos, ¿no? A saber qué tanto hacían y decían. Pero me dio mucho gusto eso, entonces yo digo, todo lo que les enseñas, aunque a veces parece que ni están poniendo atención, la verdad los míos sí son así, que a veces parece que no están poniendo atención, que andan brinque y brinque, pero en realidad sí, o sea, sí se les está quedando y no sabemos cuándo Dios va a hacer la obra, ¿verdad? O sea, uno siembra nada más y ya que el Señor haga su parte. Entonces dije yo, pues qué padre, como que fue algo que me dio entre gusto y también al mismo tiempo me dio vergüenza por mí mismo, pero bueno. No, eso que dices está muy bien porque, por ejemplo, yo me imagino a Elizabeth orando, llorando, llorando por su hijo y ve las oraciones hasta dónde alcanzar.
Entonces ya ella murió, pasaron muchos años y de todas formas él fue salvo, gracias a Dios. Y bueno, pues eso de la persistencia, de la constancia, dijiste. Sí, es muy importante. Yo veo a mi hermano que eso, mi hermano y su esposa se hicieron con sus hijos, así de que todos los días devocional, llueve, truene, relampaguee, todos los días devocional. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por esa dedicación. Y en un devocional, ¿qué hacen, muchachas? Pues mira, puede ser, aquí, de hecho aquí adelantito te va a decir como, por ejemplo, puede ser tan sencillo como que tú leas un versículo y se lo expliques al niño, oran, o puede ser así como más formal de que, mira, tenemos este librito de devocionales. Hoy 12 de julio, hoy 12 de noviembre, trata esta lectura y luego trata este ejemplo y luego te hace esta pregunta y luego y ahora sí oramos. O así como decía Fabi, de que también oras por los misioneros, cantas, así es que es diferente, pero es nada más un tiempo tuyo con Dios, y en este caso, pues tu hijo y Eri, ¿verdad? O tú y tu hijo, no sé, como sea. Lo principal, pues, es orar y leer una parte de la Biblia. Y si vas en orden, pues mejor, ¿verdad? No es donde abras la Biblia, sino que, por ejemplo, tú ya piensas, esta semana yo quiero ver con Samuel todo acerca de la creación. Y puedes avanzar nomás 4 versículos toda la semana o 5. Hoy vamos a ver, el día tal creó tal cosa y lo mira y dale gracias a Dios porque hizo esto. O sea, que Dios es poderoso, ya sacaste algo que es de Dios, es un atributo que nada más le corresponde a Dios, nadie más lo tiene. Otro día Samuel puede aprender de Dios, Dios es esto. Entonces hay que pedirle a Dios que como es poderoso, bendiga tu vida y Él te puede rescatar de esto. ¿Sí me explico? O sea, cosas así aplicables a tu vida. O sea, como una clase total. Pero es algo ligero y por la edad de tu niño tendría que ser algo así rapidito como de unos, no sé, 8 minutos. 10 minutos y con imágenes y así. Sí, si quieres, ajá, y ya lo importante es que él ore, que él te vea orar y que aprenda a hablar con Dios. Fíjate que sí, porque luego me pregunta, ¿y tú cómo es? Porque una vez, ahora en verano, estábamos en una alberquita chiquita que ponemos. Y vino al baño y yo estaba en la alberca. Me dijo, ¿con quién platicabas? Y luego le dije, con Jesús. Y luego me dijo, ¿cómo haces eso? O sea, me llamó mucho la atención porque pues está muy chiquito y esa pregunta, aunque sea muy simple, pues es de mucha curiosidad para un niño. Y me dijo, ¿y cómo haces eso? Le digo, pues así como cuando oramos en la noche, que no sé qué, pero fíjate que me voy a esmerar más, me dan ánimo ustedes y me voy a esmerar más en hacerlo más, pues Formal. como, fíjate que hoy escuchaba un devocional de nuestro querido pastor, Juan Manuel, y y él decía algo que me llamó mucho la atención y ahorita me hace clic con lo que estás comentando. Dice que siempre tenemos que tener un orden o sea, que Dios es un Dios ordenado y que es un Dios disciplinado. Entonces, que si vamos a hacer algo de Él, tenemos que hacerlo con esmero. Entonces, ahorita que dices esto de preparar y que esta semana le voy a hablar de esto, me hace clic con lo que escuché ahorita en la mañana. Y de hecho, precisamente el pastor Juan Manuel, me gustó mucho una predicación de los hijos el otro día, porque dice que los niños tú siempre los tienes que rodear de Dios. O sea, no puede ser que ahorita yo le cante una de Tatiana para que se duerma. No puede ser que yo le ponga canciones de los Teletubbies, bueno, no sé si los Teletubbies tengan canción, o de Barney, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué le voy a meter? Yo sé que en la guardería le mete, Señor, protege la mente de Abraham, que las canciones tarugas que le pongan no se le graben, cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, porque yo desde que él estaba dentro de mí, me puse, mira, Abraham, la Biblia dice esto, la salvación es así, y que Juan 3:16 dice esto, y desde que nació, gracias a Dios por la comida, tienes un biberón y tienes leche porque tus papás tienen trabajo, pero gracias a Dios, así me explico. Y eso dice el pastor Juan Manuel, que tú tienes que estar repitiendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Y las atarás a tu cuello y se las repetirás a tus hijos y las repetirás. Entonces, eso es constancia, como es la palabra que usó Fabi, es constancia y es dedicación, lo que tú dijiste. O sea, no es fácil,
No es fácil porque, ay, otra vez voy a decir lo mismo. Y ay, sí, otra vez. Mira, escúchame bien. Es esto, y Dios dice esto, y otra vez. Porque Dios sabía que como humanos perdemos la constancia, no somos disciplinados, aprendemos más fácil lo malo que lo bueno. Entonces, el pastor Juan Manuel decía, usted a su niño no le tiene que enseñar. A ver, te voy a enseñar a mentir, te voy a enseñar a golpearte. No, porque ya lo trae, o sea, ya le sale natural, naturalmente va a golpear, naturalmente va a escupirle a un niño, naturalmente va a arrancarle el juguete a otro que le gustó, naturalmente no va a querer compartir. Pues es pecado, no es nuestra naturaleza caída. Por eso le tienes que enseñar lo bueno, por eso, y es conforme a la Biblia. Entonces, sí, precisamente así es, o sea, él tiene que estar tapizado de la Biblia. En el buen sentido, ¿verdad? No en el religioso de que te hace al infierno, y sí, esto, y no. En el sentido cristiano tal cual, la libertad que da Cristo, ¿sí? Y atacar primeramente, como decía Fabio en lo que mandó, pues son personas inconversas. Son personas inconversas. O sea, ahorita Abraham pues no tiene toda la conciencia, pero al rato la va a tener. ¿Sí? ¿No? Y que un día nazcan de nuevo, ¿no? Que realmente le crean a Jesucristo. Exactamente. Que así sea. Que así sea. Y luego otra pregunta dice, ¿le pides regularmente a Dios que te otorgue la capacidad de enseñar su verdad a tus hijos? ¿Le pides que guarde estas cosas en su memoria y las use como fundamento de su compromiso? Fíjese qué importante, o sea, Señor, grábalas en su mente. Entonces sí le digo a Dios, no, Señor, te saliste, o sea, ¿cómo se te ocurre? A mí se me hace bien difícil, o sea, yo a veces le estaba diciendo a, ¿cómo se llama? Anaí esta semana, le digo, no, Anaí, es que yo estoy bien mensa, como que yo no soy como esas mamás que las pescan en el aire, que tienen ese sexto sentido, que, no, le digo, yo estoy bien mensa, como que no me cae el 20 muchas cosas. Y yo le digo a Dios, no, Señor, esto está bien complicado, o sea, ayúdame porque ábreme el cerebrote, o sea, tengo que aprender a hacer muchas cosas y ver más allá, o sea, más allá. Entonces, pues sí, como que esto falta, ¿no? Decirle a Dios, ayúdame a que se le guarden aquí en la memoria y en el corazón y que las entienda correctamente, que no las entienda mal, que no entienda, que no aprenda religión, sino que aprenda verdaderamente la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, señoritas, esto es todo por mi parte. Me gustó mucho la biografía y hay otras también muy buenas. ¿Algún comentario, pregunta? Oye, no, también en uno de esos programas que mencionas tú y viéndolo aquí a la luz de la Biblia, ¿verdad? Que decías, da mucha esperanza, ¿no? Por aquellos que tienen hijos que ahorita no están pues caminando con el Señor, pero que hicieron como todo su parte, ¿no? Y todo. Pero, o sea, tú no sabes cómo va a terminar la historia, ¿no? Y mencionaban a Manoa, del Antiguo Testamento, el papá de Sansón, cuando a él se le avisa que va a tener un hijo y que él va a ser bueno, que votos nazarenos y todo eso, ¿no? Entonces, él dice, no, pero ¿cómo va a ser posible eso? Entonces le van y le preguntan al ángel y dicen, pues dinos cómo vamos a hacer esto, o sea, ¿cómo lo criamos? Porque pues no sabemos nada de criar, ¿no? Y entonces el ángel les dice, mira, así lo vas a hacer, no le permitas que haga, y ya le da como ciertas, como dirección, ¿no? De esto no se hace, esto sí, le vas a dar esto y así, y lo vas a enseñar así. Total que Sansón crece, y pues no, o sea, vemos que va y se casa, anda poniendo sus ojos en mujeres que ni el caso, mujeres que al contrario, o sea, perjudiciales para él, ¿no? Tan así que eran mujeres pues es Dalila, nos conocemos la historia, ¿no? Que al último lo traiciona, porque eso fue una traición. Entonces, pero y Sansón así era y todo eso, y a lo mejor ellas decían, a lo mejor ellos murieron sin ver realmente qué iba a pasar con Sansón, o sea, a lo mejor ellos dijeron, oye, pues lo cuidamos, hicimos todo lo que nos indicó ese ángel, y mira, ahí anda Sansón detrás de las mujeres filisteas, ¿no? O sea, detrás de mujeres que no le convienen y que le están causando daño. Y a lo mejor ellos murieron sin ver lo que pasó, pero al final, o sea, lo sorprendente es que Sansón aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos. Y uno dice, ay, pero ahí está, o sea, quiere decir que él fue salvo. Y de hecho murió siendo lleno del Espíritu Santo, porque murió o sea, su última oración fue, Señor, o sea, dame otra vez de ti, o sea, para poder hacer esto último, ¿no? Y lo llena de fuerza el Señor.
pero entonces murió siendo lleno del Espíritu Santo y murió siendo salvo. Y está en la lista de los héroes de la fe que uno ni se lo imaginaría, ¿no? O sea, haciendo un hombre tan vagote, por así decirlo, pero él terminó ahí, o sea, terminó bien. Y es en Hebreos 11:32 donde dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Entonces dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, si se fijan, se sacaron fuerza de debilidad. Yo creo que eso fue lo último que pasó con Sansón. Estaba ya ciego, o sea, le habían sacado los ojos, estaba débil y todo eso. Y de esa debilidad, o sea, de él encontrarse siendo la burla de todos los que lo estaban viendo, él ora y Dios le da la fuerza. Y entonces termina aquí en la lista de los héroes de la fe. Pero a lo mejor sus papás, en el tiempo que vivieron y todo, ellos pudieron haber perdido así como que la esperanza de decir, oye, hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos y este hombre, pues, mira cómo anda viviendo, ¿no? Este muchacho. Pero como que es algo que nos da esperanza, ¿no? Saber que al final, como decías tú, la salvación descansa en Dios y Dios es el que lo va a hacer. O sea, tú siembra, tú haz tu parte como mamá y déjale eso a Dios. O sea, descansa en que Dios es justo y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. Así es. Ajá, y es algo que a mí también se me hace como muy esperanzador y escuchar de eso de John Newton, imagínate un traficante de esclavos, o sea, ¿qué cosas no haría, como dices tú? Pero al último lo escuchas escribiendo ese himno y dices, o sea, él comprendió y fue salvo también, entonces, pues Dios puede cambiar el corazón más duro, más horrible y pecador como fueron esos y transformarlo, ¿no? Entonces nada más era eso como recordar esa parte y saber que es algo que nos puede animar, o sea, que Dios puede transformar corazones así. Sí, y hay muchísimas mamás que conocemos, ¿no? O que hemos oído que no se ha acercado, pero estoy confiada de que sí, son hermanas muy, muy dedicadas, muy confiadas en Dios de que va a tener salvación su hijo algún día. Y bueno, algo que dije ahorita, no quiere decir que no le vayan a enseñar cosas buenas en otro lado, no quiere decir que no haya canciones bonitas, no quiere decir que, o sea, sí, por supuesto que a lo que se refería el hermano Juan Manuel era que tú como cristiana, pues no puedes perder tiempo enseñándole un corrido, enseñándole una canción de cantina, o sea, o hasta la de ping-pong, pues mejor ese tiempo. No tiene nada de malo ping-pong, que es un monito, muy guapo y de cartón. Pero qué mejor que uses ese tiempo en repetirle un versículo y orar por él. O sea, no le va a hacer daño ping-pong, pero le va a hacer mejor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, mira, ves, Dios todo lo puede hacer, Dios creó todo. Vamos a orar y agradecerle a Dios. Ya, y ya acabaste. Entonces, no se trata de que, ay, todo es del diablo, que no escuche nada. No quise decir eso. Quise decir que hay cosas más importantes que son las espirituales y que le van a llenar más para ahorita y para su futuro, ¿verdad? Eso quise decir, no me quería ver así que, ay, todo es del diablo. No, hay cosas muy buenas que le van a enseñar y sí le van a servir, por supuesto.